Saludos, bienvenidos, bienvenidas a esta primera clase de la asíncrona para que la puedan tomar en el momento que tengan tiempo. Están diseñadas para apoyarles en la lectura del libro Filosofía en el Aula y también para seguir em, familiarizándonos con el método del aula Lippmann. Así que bienvenidos y bienvenidas. En la siguiente sesión tendrán las clases, el- la siguiente clase asíncrona la va a hacer nuestro compañero Fran Guerra y la siguiente la va a hacer nuestra compañera Flor María Seas, y así nos iremos turnando. Seguramente le pediremos a Tati también que haga algunas clases y así, ¿no? Entonces, muchas gracias por participar y espero que esta primera clase sea de su completo agrado. Entonces, en nuestra primera clase vamos a tratar el tema de reconstruir los fundamentos. Este es el primer capítulo del libro de Filosofía en el Aula. Y antes de comenzar, quisiera que podamos hacer un pequeño juego y traten ustedes de hacerlo desde su casa. He tomado unas mm, posiciones gestuales de Eriquita como un pa, ¿no? De Eddie como un p, de Tiffany como un pi, de Iñaki como un po y de Gaby como un pu. Entonces sería pa, pe, pi, po, pu. Y vamos a tratar de leer estas frases usando esta mm, cada vez que veamos esta sílaba en el texto de Alejandro Magno, hacer la moquita, ¿no? Entonces, voy a intentar hacerla yo. Para eso voy a hacer una pequeña trampa. Voy a tomar la foto para no tener problema en hacer mi lectura con los gestos. Ustedes también pueden hacer una captura de pantalla para recordar pa, pe, pi, po, pu. Voy a intentarlo yo. Comienzo con este. Sería, Rami he dejado la mejor es Ranza. Sí. Bueno, así es la idea, ¿no es cierto? Nuevamente, Rami he dejado la mejor es Ranza. Es Ranza. ¿Sí? A ver si lo hago un poco más natural. Rami he dejado la mejor es Ranza. Muy bien. Entonces, espero que ustedes también lo intenten. Puede ser una segunda que sería, si es ro, deré la energía de la juventud. Qué excelente caballo, den por falta de destreza, y de nuevo, ra maneja. Creo que está incompleta esta tercera. Creo que debería ser, qué excelente caballo, den por falta de destreza, y de nuevo, para, no me equivoqué, ma, sería, mm, ra, manejarlo, ¿no? Bueno, aquí tenemos entonces unas frases más para que ustedes intenten leerlo con los gestos.
Como disparador de esta sesión, quisiera leer em, una parte de la novela de Matthew Lipman que se llama El descubrimiento de Harry y que mm, es la primera novela que escribió Lipman. Creo que por eso también la estoy usando porque es nuestro primer video. Dice, en la novela nos cuentan que les mandan un trabajo y que escriban acerca de la cosa más interesante del mundo para cada uno de- de- del grupo. Y Harry escribió el pensamiento. Para mí la cosa más interesante del mundo entero es el pensamiento. Ya sé que hay muchas otras cosas que también son muy importantes y maravillosas, como la electricidad, el magnetismo y la gravitación. Pero aunque nosotros las entendemos a ellas, ellas no pueden entendernos a nosotros. Por eso el pensamiento debe ser algo muy especial. Harry escribió varios párrafos más y a continuación metió la redacción en la cartera. Al hacerlo se le ocurrió una idea. En la escuela pensamos sobre matemáticas, ortografía y gramática, pero ¿se ha visto alguna vez pensar sobre el pensamiento? Así que añadió esta frase a su redacción. Si pensamos sobre la electricidad, la podemos entender mejor, pero cuando pensamos sobre el pensamiento es como si nos entendiéramos mejor a nosotros mismos. Esa es la parte de la novela y espero que sea provocativo, que nos disparen ideas, sentimientos, emociones, creatividad luego de leer esto, ¿no? Es como, eh, qué profundo y qué práctico al mismo tiempo, ¿no es cierto? El saber que cada vez que alguien piensa, discurre, camina, aprende, ¿no? Y normalmente ese discurrir, ese aprender y ese conocer están dirigidos hacia afuera. Pero en cambio, cuando uno piensa el pensamiento, no solo está tomando los elementos como exteriores, ¿no es cierto? A veces a la persona que piensa, sino también incluyéndole a la persona. Es decir, una cosa es pensar derecho o pensar como abogado y otra cosa es pensar cómo piensan los abogados o pensar cómo piensa el derecho en sí mismo. Entonces, mm, espero que les provoque y este disparador de esta sesión. Mm, En el capítulo primero de la filosofía en el aula, yo he tomado tres ideas principales que me parecen em, como las que quería Matthew Lehman am, fortalecer. La primera es que la filosofía ha sido muy bien recibida en la educación y en una educación en especial, en la educación infantil. Es decir, una materia que normalmente era considerada como una materia para las universidades y para ciertos tipo de carreras dentro de las ciencias sociales, muy abstracta aparentemente, entonces mm, era imposible imaginarse que iba a ser tan bien recibida en la educación infantil. La experiencia desde 1969, cuando Lippmann propone el que se incluya la filosofía en la currícula de las escuelas, mm, ha sido excelente. Tanto que la UNESCO la recomienda como un programa mm, que brinda a los niños y niñas la capacidad de, de vivir los derechos de mejor manera que sin la filosofía en su vida. Acaba el año pasado de ponerse en la Constitución mexicana que la posibilidad de estudiar filosofía, el filosofar, es un derecho
en la educación para los niños y niñas. Otra idea que me pareció importante es que para que se llegue a dar esto y para que la filosofía sea eh, puesta en la educación de niños y niñas, ya sea en el aula, ya sea en la calle, ya sea en la familia, en el barrio, los libros que teníamos nosotros de texto para estudiar las materias, en este caso, digamos, si tendríamos que estudiar filosofía, el libro de texto cambia, muta hacia las novelas acompañadas por manuales de posibilidades de discusión filosófica a partir de las novelas. Esto es que plantea Lippmann y que lo recoge de varios autores que estaban proponiendo, está muy cerca de lo que hoy sabemos en neurociencia, que nuestro cerebro entiende mejor las cosas cuando están contextualizadas, em, cuando parten de un relato. Nuestro cerebro, cuando escucha un relato, logra identificar el relato porque las zonas encargadas del cerebro de las emociones se activan, con lo que se fijan los recuerdos y también se profundizan los conceptos que están en juego. Por eso es muy interesante este segundo punto que vendría a ser el manejo en el aula de la filosofía, no tanto con libros de texto, no vamos a leer a Platón, a Kant o a Rousseau directamente, pero los vamos a contextualizar en historias, en relatos, en donde los protagonistas, que son niños, adolescentes y jóvenes, mm, se preguntan o enfrentan situaciones en las que la filosofía tiene algo que decir. Entonces, esta segunda idea fue en su momento revolucionaria y hoy en día, a partir de estas novelas de Matthew Lehman, han ido escribiendo muchos más docentes, filósofos, filósofas, narraciones y en las que se pueda entender a partir del diálogo, del contexto, de situaciones concretas, los aportes de la filosofía a lo largo de la historia. De todas maneras, esto no es algo nuevo. Recordemos que los diálogos de Platón son eso, son unas conversaciones y son diálogos que ocurren mientras está en la plaza, mientras están discutiendo y se encuentran dos amigos o varios amigos. Y entonces, a partir de ciertas discusiones o situaciones, surge la interrogación filosófica. Algunos filósofos han demostrado su excelencia al escribir novelas que contienen eh, paradojas a veces, o que contienen retos o discusiones o controversias filosóficas. Algunos de ellos premios Nobel de literatura, como Sartre. O también tenemos escritores que han llegado a, a niños también, como a adultos, con libros como El Principito, ¿no? Cuando el libro del Principito es proclamado como el mejor libro escrito en francés del siglo XX, demuestra que el, este cuento novela, con alto contenido filosófico, ha tenido un impacto en la sociedad que es innegable. La tercera idea, y ahí está filosofía, debería decir filosofía, la filosofía fomenta la capacidad de pensar en lugar de la transmisión de conocimientos. Entonces, a partir de los planteamientos de Vygotsky, Matthew Lipman em, plantea un cambio en la idea que tenemos de educación. No puede ser para Lipman una educación que forme ciudadanos para la democracia, una simple transmisión de ideas o de conocimientos, por cuanto
vuelve al estudiante un ser pasivo y no le permite construir por sí mismo esos conocimientos. En lugar de solo fundamentar la educación en la transmisión de los conocimientos, Lima pretende modelar un espacio en los que se pueda construir de manera conjunta esos conocimientos. De ahí que es quizá más importante, como dice el refrán, más que darle pescado a alguien, enseñarle a pescar, en el sentido de que pueda por sí mismo desarrollar las ideas, los procesos y los conocimientos y experimentarlos con sus pares para llegar, en este caso, al entendimiento de los mm, planteamientos filosóficos que vamos a ir trabajando en el aula. A partir de ese proceso, luego otros procesos se pueden ir juntando. De ahí tenemos varias experiencias de filosofía en el aula de matemáticas, filosofía en el aula de música, filosofía incluso, ¿no es cierto?, que alguien a veces puede estar cerrado a eso, filosofía en la clase de deporte. Entonces, estas tres ideas las he tomado como principales. Ustedes cuando lean el texto van a encontrar algunas más, pero me parecieron interesantes. Me gustaría que ustedes igual vayan a lo que leen, tomando apuntes y nos puedan compartir tal vez otras ideas que les parecen importantes en el foro que hemos abierto en el Moodle para la discusión de la lectura. Estas tres ideas que he planteado antes tienen algunos supuestos que me gustaría desarrollar. El primer supuesto es que el niño es capaz de pensar lógicamente. Nosotros teníamos un gran desarrollo en cuanto a lo que es la comprensión del desarrollo cognitivo del niño y de la niña. Sin embargo, al hacerlo, mm, al explicar cómo funciona, se, se pusieron etapas en ese desarrollo que aparentemente no podían saltarse y tenían que ser progresivas. Algo que ya se sospechaba, ¿no es cierto? Y que ya se comenzaba a trabajar antes del Lipman incluso, era que si un niño de 2 años es capaz de hablar, capaz de instrumentalizar una estructura mental que me permita hablar y lenguajear, ya está en la posesión de un nivel de abstracción suficiente como para poder discutir ciertos temas que antes se los negaba. Entonces, esa, ese supuesto que parte del programa de filosofía para niños es que mientras el niño antes tenía que quedarse solo a nivel nocional, hoy le reconocemos esa capacidad de abstracción necesaria para filosofar. Otro supuesto que está implícito en este primer capítulo es que la filosofía tiene un carácter pedagógico potenciador de un pensamiento crítico, creativo y cuidadoso. Algo que tal vez suene hasta contradictorio, como decía antes, porque a la filosofía se le ha asociado normalmente un carácter muy abstracto y hermenéutico, cerrado hacia el público general, al que no está acostumbrado al lenguaje de la filosofía. Entonces, aparentemente no tendría esta posibilidad pedagógica de llegar a niñas y niños, adolescentes y jóvenes. Sin embargo, lo que se ha descubierto, y ese supuesto, en ese sentido, deja de ser solo un supuesto, sino para convertirse en una evidencia en la práctica, es que la filosofía aporta con elementos pedagógicos muy interesantes
para ese desarrollo de un pensamiento multidimensional, como lo vamos a ir revisando luego en los siguientes capítulos. El tercer supuesto es que el, en esta experiencia, en este éxito de la filosofía en el aula, el docente tiene una actitud distinta, en tanto que tiene una actitud de apertura al proceso propio de los niños, le, le, al cual él aporta con mucha criticidad y rigurosidad en el proceso, sin influir en el pensamiento de niños y niñas, sin evitando intervenir cuando esas intervenciones no puedan ser todavía tomadas como una opinión más. Es decir, cuando los niños ya en la comunidad de diálogo comienzan a entender y comienzan a manejar y comienzan a concientizar que las discusiones son sobre temas filosóficos en los que no existe una última verdad y que todos nosotros podemos tener opiniones y esas opiniones tienen peso en cuanto se argumenten de manera adecuada. Y cuando el docente, cuando los niños y el grupo y la comunidad estén madura, entonces la opinión del docente será una opinión más que entrará a ser revisada en la comunidad. Mientras tanto, el docente no puede, tiene que evitar influir a la comunidad a través de sus intervenciones. Y esa actitud de apertura, como decía antes, tiene que ser entonces, en un momento dado, discreta y cuidando el proceso de la misma comunidad. También estas ideas centrales de este capítulo tienen unas implicaciones. Las implicaciones que yo he podido como focalizar es que la filosofía deja, como decía antes, ahí está hermenéutico, debe ser hermético, ese lenguaje hermético que era solo para expertos, y por lo tanto se traduce a un lenguaje cotidiano. Em, Recuerdo que el Wittgenstein, cuando iba madurando su pensamiento, iba alejándose de ese proyecto de construir un lenguaje artificial perfecto y definitivamente se dio cuenta que el lenguaje natural es el lenguaje perfecto, ¿no? Em, Luego, otra implicación es que en el proceso de filosofía y en el de la comunidad y el de las novelas, se logra hacer una secuencia al estudio de la lógica para que los niños y niñas puedan evidenciar de manera intuitiva ese desarrollo e ir descubriendo las diferentes leyes y mecanismos racionales y argumentativos que brinda la filosofía. Ese desarrollo puede verse de manera muy interesante en la novela de El descubrimiento de Harry que tomamos para iniciar esta clase. Por último, una implicación adicional es que entre los pares, y no es fuera de los pares, sino entre los pares, se construye, se deconstruye y se reconstruye por medio del diálogo. Y eso lo vamos a profundizar durante todo este diplomado. Mm, Quisiera dejarles tres preguntas acerca de este primer capítulo y es, ¿qué actitud debe tener el docente para llevar la filosofía en el aula? Otra pregunta es, si es necesario hacer una revisión de la currícula, ¿cuándo ingresa la filosofía en el aula en una institución o en un proyecto educativo? Y por último, la pregunta es de si cada materia tiene sus propias formas de razonamiento específicas, como la de ciencias naturales, la biología, las ciencias sociales, el derecho, las ingenierías,
cómo la filosofía puede aportar en estos diferentes procesos. Si ustedes tienen unas preguntas adicionales, pues también pueden compartirnos. Lo que sí quisiera es que elijan una y en un párrafo dar su posición frente a estas preguntas, a una de ellas y dar su posición en un párrafo para eh, ver hasta qué punto hemos podido avanzar en este primer capítulo. En resumen, Lippmann destaca la importancia de la enseñanza de filosofía en la educación en este capítulo y explica cómo puede beneficiar a los estudiantes en términos de desarrollo intelectual, emocional y social, y se presenta un enfoque práctico y accesible para su enseñanza en el aula. Eh, mm, Dejo dos actividades, una lectura creo que podemos tomar el artículo de la UNESCO, que es el número 32 de em, metodologías o pedagogías relevantes para el desarrollo de los niños y niñas, adolescentes y jóvenes en su pensamiento para una democracia, para vivir como ciudadanos democráticos. Y me pareció muy completo, así que muy recomendado. Y también dejo una entrevista a una compañera nuestra de la comunidad de Lippmann, que es Esther Guirao, para que la revisen y también la puedan leer. Para terminar esta clase, me gustaría que puedan elegir un recuerdo bonito de su pasado cuando eran niños y me manden por WhatsApp un audio pequeño contándonos esa experiencia, ese recuerdo. Y al final me digan si les gustó y cómo pudiera mejorar estas clases para apoyar de mejor manera su desarrollo en la práctica de la filosofía en el aula Lippmann. Les agradezco mucho, les dejo un abrazo. Muchas gracias.